Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Como os expuse en la pestaña de comunidad hace muy poquitos días, vamos a seguir lo que es el itinerario de la misma, y ya que os he comentado una de las grandes películas del cine negro que fue El sueño eterno hace muy poquitos días, de 1946, dirigida por Howard Hawks, y con esos maravillosos Humphrey Bogart y Lauren Bacall, vamos a cambiar de tercio, pero también siguiendo, ya os digo, lo que os expuse en la pestaña de comunidad, y vamos a comentar una de las grandes películas de la historia del cine dentro del género de la comedia. Lo que se refiere al género de la comedia, yo aquí en el canal no lo he tocado demasiado, ya que es un género bastante complicado tanto de filmar como de comentar, pero es uno de los grandes géneros sin duda del Hollywood, de la industria hollywoodiense dentro de los años 30, de los años 40, parte de los años 50, pero sobre todo los años 30 y 40, que es cuando se realiza lo que vamos a denominar en este vídeo, que vamos a explicarlo todo detenidamente y con bastante detalle, lo que se denomina la alta comedia. La comedia fue uno de los grandes géneros del Hollywood de los años 30, ya os digo, de los años 40, y se puede decir sin temor a equivocarse que fue casi la rampa de lanzamiento de grandísimas estrellas como fueron Cary Grant, como Spencer Tracy, Katharine Hepburn, al principio realmente de lo que era su carrera y sobre todo de los grandes títulos que dieron, y de grandísimos directores como por ejemplo Billy Wilder, del cual tenemos aquí comentado en el canal un especial dedicado a él en la sección de grandes directores, algunos de los títulos que he comentado de Billy Wilder, como por ejemplo El apartamento, absolutamente extraordinaria tragicomedia, o sin ir más lejos, de Billy Wilder, La vida secreta, la vida privada, perdón, de Sherlock Holmes, y Con faldas y a lo loco. Pero esta noche vamos a comentar una película que yo creo que está considerada a día de hoy como una de las grandes obras maestras del género de la comedia. Su director, el grandísimo Ernst Lubitsch, del cual yo aquí en el canal tengo comentada dos de sus grandes películas como son Ninotchka y El bazar de las sorpresas, con este título se puede decir que llegó a la cumbre o prácticamente a la cima de su carrera. La película que vamos a comentar esta noche además fue filmada en 1942 en plena Segunda Guerra Mundial y se puede decir que fue un título excesivamente atrevido y excesivamente, vamos a decir, arriesgado, sobre todo por el momento en el que se estaba filmando y por lo que se estaba parodiando por lo que se estaba haciendo comedia en ese momento. Se puede decir sin temor a equivocarse que Ernst Lubitsch se jugó prácticamente su carrera y su físico, en lo que se refiere a su carrera cinematográfica evidentemente, con este título. Y al principio no fue excesivamente bien recibido ni por crítica ni por el público, pero tuvo que terminar la Segunda Guerra Mundial para que esta película fue considerada, o que fuera considerada, la obra maestra y la película de culto que es a día de hoy. Sencillamente una de las mejores comedias de todos los tiempos. Esta película que vamos a comentar, además, supuso prácticamente el canto del cisne para su protagonista femenina, que no llegó a ver el estreno de la misma debido a un accidente aéreo, que le costó además, ya os digo, la vida. La película que vamos a comentar esta noche, que yo creo que es una de las grandes maravillas del Hollywood de los años 30 y de los años 40, cuando estuvo filmada, y que está considerada de hoy como una de las mejores, si no la mejor para muchos, película cómica de todos los tiempos, y que además, si me permitís el inciso, cuando comenté Ninotchka, también de Ernst Lubitsch, fuesteis varios vosotros de mis suscriptores lo que me dijiste, si Ninotchka es una parodia del comunismo, a ver cuándo, Mario, haces un comentario, una reseña de lo que fue la otra película, que es una parodia de exactamente lo contrario en lo que se refiere al idealismo político, es decir, del nazismo. Esta noche vamos a comentar, o mejor dicho, esta noche el canal se viste de gala una vez más para comentar una de las grandísimas películas de la historia del cine. Esta noche voy a tener el lujo y el privilegio de comentar nada más y nada menos que Ser o no ser, To Be o No To Be, de Ernst Lubitsch, dirigida por Ernst Lubitsch en el año 1942 y protagonizada por una imperial, magnífica Carole Lombard, por un estupendo Jack Benny, uno de los grandes cómicos norteamericanos de todos los tiempos, y por un jovencísimo Robert Stack, que prácticamente yo creo que estaba empezando su carrera en ese momento, mucho antes de convertirse en el gran actor de reparto de películas bélicas, de western, de aventuras, de cine negro, que luego se convertiría este sensacional actor que nunca
y yo no entiendo por qué no se convirtió en uno de los grandes galanes del Hollywood de la época, de los años 40, de los años 50, de los años 60, pero sí que se puede confiar en él, o se pudo confiar en él, los productores y directores confiaban en él, porque era un más que estupendo y eficiente actor de reparto. Ser o no ser, prácticamente se puede considerar junto con películas como La fiera de mi niña, de Howard Hawks, aunque es una screwball comedy, Historias de Filadelfia, de George Cukor, Ninotchka, también del mismo Lubitsch, como la cumbre de la denominada alta comedia. Y muchos de vosotros os preguntaréis, bueno Mario, ¿qué es eso de la alta comedia? Porque yo aquí dentro de lo que es la sección de historia del cine, os he estado hablando de grandes personalidades como los hermanos Marx, como Charles Chaplin, como Buster Keaton, pero todavía me quedan personalidades por comentar y también los géneros de la comedia, que se puede decir que tienen muchos, vamos a decirlo así, subgéneros. ¿Qué era realmente la alta comedia? La alta comedia eran películas jocosas, cómicas, que no es que necesariamente tuviesen que arrancarte una carcajada detrás de otra, aunque yo creo que esta película Ser o no ser y otras tantas de Ernst Lubitsch, como El bazar de las sorpresas, Ninotchka, sobre todo por aquel fenomenal eslogan, aquello de Garbo ríe, o también La octava mujer de barba azul, o incluso Un ladrón en la alcoba, que de todas ellas iremos hablando a lo largo de la vida del canal, eran películas cuyo argumento era realmente divertido, jocoso, eran situaciones cómicas, pero que no eran estas películas no tenían que tener necesariamente, digamos, unas situaciones como en películas como En Aterriza como puedas, en la que la carcajada directamente saliese del espectador, sino que todo lo que era la trama de la película estaba, digamos, como adornada por situaciones divertidas y un tanto estrafalarias en lo que se refiere a los diálogos, a las situaciones, a los personajes, que en sí realmente ya partíamos de una base que eran divertidos. Se puede decir sin temor a equivocarse que las películas de los hermanos Sacker, como Aterriza como puedas, como Agárralo como puedas, aquellas que estaban protagonizadas por Leslie Nielsen, tenían una base de alta comedia, es decir, situaciones divertidas que luego los hermanos Sacker realmente las llevaron, digamos, a un punto de vista o a una situación muy estrafalaria para provocar la carcajada, pero que en su origen la alta comedia eran películas cuyos personajes vivían como en un mundo muy idílico, todo lleno de sofisticación, pero completamente irreal, completamente como muy de fantasía, muy fantástico, en el que constantemente se puede decir que los laberintos narrativos, en lo que se refiere a las situaciones divertidas, jocosas, unas situaciones un tanto, vamos a decir, estrafalarias, bastante retorcidas, eran las auténticas protagonistas. Pero también las altas comedias, las películas de este subgénero, la alta comedia, estaban adornadas por unos diálogos muy ingeniosos, que además estaban llenos de dobles sentidos, y para eso el director de esta película, Ernst Lubitsch, era un auténtico maestro. Situaciones divertidas con diálogos de dobles sentidos en las que se insinuaban muchas cosas de las que no se podía mostrar realmente lo que era en realidad el toque Lubitsch, pero que eran películas en donde la sofisticación, donde la elegancia de los personajes y donde los diálogos, que eran muy directos, vamos a decir muy irónicos, muy sarcásticos, eran los principales protagonistas. Nada que ver realmente con lo que eran las screwball comedies. Las screwball comedies era otro subgénero de la comedia, en la que las situaciones eran prácticamente como completamente locas. Por ejemplo, un ejemplo muy llamativo, muy importante de lo que es la screwball comedy, por ejemplo, es La fiera de mi niña de Howard Hawks, en donde Katharine Hepburn y Cary Grant prácticamente están toda la película detrás de un leopardo. Claro, la situación es totalmente rocambolesca, con un ritmo y un montaje muy acelerado, con unos personajes que parecen sacados prácticamente todos ellos de un... vamos a decirlo así, como de una institución mental. Es decir, los personajes eran muy extraños y excesivamente estrafalarios. La alta comedia era todo lo contrario. Eran situaciones muy elegantes, muy refinadas, personajes con una puesta en escena a la película y una escenografía muy elegante, muy sofisticada, como muy de clase alta. Sí, pero también realmente los personajes también
se desarrollaban en base a unas situaciones divertidas con diálogos cargados, digamos, de dobles sentidos, y en lo que la insinuación realmente era la principal protagonista. Algunos ejemplos también de alta comedia, además de Ser o no ser o Ninotchka, son por ejemplo Charada de Stanley Donen, que tenéis aquí también comentada en el canal, Desayuno con diamantes de Blake Edwards, que era realmente, una de las grandes comedias de los años 60. Es decir, la alta comedia fue un subgénero de comedia que ya no se perfila. Yo diría, imaginaos, creo que la última gran película de alta comedia que se hizo en Hollywood fue Mejor Imposible, protagonizada por Jack Nicholson y por Helen Hunt y Greg Kinnear, y data ya del año 97, es decir, ya ha llovido bastante, ya en el año 2025 ya es una película hace ya 28 años, ese es un género o un subgénero de comedia que ya no se perfila como muchas de las cosas realmente que Hollywood ha perdido. Pero la alta comedia fue una clase de comedia, un subgénero de comedia que siempre estuvo en boga en Hollywood. Tuvo sus altibajos a través de los años, durante los años 30, 40, 50, algunos de los años 60, en el que fue, por ejemplo, la alta comedia sustituida por las comedias de enredo, aquellas, por ejemplo, o las comedias de guerra de sexos, aquellas protagonizadas por Rock Hudson y Doris Day, que tenían tenían más cierto perfil de screwball comedy más que de alta comedia. Pero realmente la alta comedia ha sido uno de los géneros o subgéneros más difíciles de poder llevar al cine, debido a que muy pocos directores supieron dar con el tono exacto para, digamos, como os he dicho anteriormente, sugerir en vez de mostrar, con unos personajes realmente que se mostraban y se presentaban y desarrollaban con diálogos irónicos, todo ello siempre con dobles sentidos, en situaciones un tanto jocosas, ya os digo, divertidas, pero no llegada al nivel de rocambolesco, que tenían, por ejemplo, las screwball comedies, las comedias de enredo o incluso, voy un paso más allá, las comedias del absurdo que protagonizaban los hermanos Marx. Por eso ya os digo que hay mucho de qué hablar respecto al del género de la comedia. Ser o no ser, esta película de Ernst Lubitsch, esta gran obra maestra de Ernst Lubitsch, es una película que pertenece prácticamente a la cumbre de la alta comedia. Y que sus protagonistas se puede decir que se especializaron, sobre todo su protagonista femenina, de la cual vamos a hablar ahora en profundidad. Ser o no ser es una película que está protagonizada, como os he dicho anteriormente, por Carole Lombard, Jack Benny y por Robert Stack. Carole Lombard fue, vamos así decirlo, así ya de entrada, la personificación del Hollywood de los años 30. Carole Lombard fue una de esas estrellas que ya solo su presencia en pantalla ya impactaba, por su belleza, por su buen hacer cinematográfico, su calidad interpretativa y sobre todo por su belleza y su elegancia. Carole Lombard fue una de las grandes actrices, una de las actrices más elegantes del Hollywood clásico, y era la personificación de lo que era Hollywood en aquel entonces. Si Carole Lombard era todo belleza, sofisticación y elegancia, así es como realmente era el Hollywood de aquella época. Carole Lombard fue una actriz que durante los años 30 se puede decir que tocó todos los géneros, como en aquella época pues Hollywood era una gran máquina de hacer películas constantemente. Fue una actriz que destacó en muchísimos géneros, pero sobre todo, a finales de los años 30 se empezó a especializar, por así decirlo, en las películas de comedia, en las películas de alta comedia. Sin ir más lejos, una de yo creo que sus películas más destacadas, además de Ser o no ser, fue una grandísima película, una grandísima comedia que fue Al servicio de las damas, dirigida por Gregory La Cava, y también protagonizada por William Powell. Ya os hablaré de esta película porque es absolutamente también magnífica, y de su director Gregory La Cava, que yo creo que es uno de los grandes olvidados de hoy. Además, Carole Lombard, además de protagonizar Al servicio de las damas, ya os digo que hizo muchísimas comedias, pero se puede decir que su película cumbre es esta, Ser o no ser, del año 1942. Pero el drama llamó a su puerta porque no llegó a ver el estreno de esta película. Falleció Carole Lombard en un accidente aéreo, ya os digo, en 1942, y no llegó a ver la película. Fue el gran amor, Carole Lombard fue el gran amor de Clark Gable, el rey de Hollywood. Anteriormente se había casado, bueno, no sé si casado o que era pareja de William Powell, con el que, ya os digo, trabajó en Al servicio de las damas. Pero Carole Lombard en 1937-38, ahora mismo no me acuerdo qué año, conoció a Clark Gable, del cual enseguida prácticamente se casaron, y para Clark Gable fue el amor de su vida. Cuando Carole Lombard en el 42 falleció debido a ese accidente aéreo, Clark Gable pues se sumió en una profundísima
crisis personal, en una gran depresión de la cual ya no salió el resto de su vida, y siempre estuvo recordando a Carole Lombard como el gran amor de su vida. Se puede decir sin temor a equivocarse que el deterioro físico y mental de Clark Gable a partir ya de los años 44-45 fue más que notable, y durante los años 50, aunque siguió haciendo películas, evidentemente, ya no fue realmente la gran estrella que había sido en los años 30, cuando hizo Sucedió una noche, cuando hizo Lo que el viento se llevó, San Francisco, pero el rey de Hollywood siempre permaneció allí. Carole Lombard, ya os digo, fue una de las grandes estrellas femeninas del Hollywood de los años 30, y fue la personificación de lo que realmente en ese momento fue Hollywood. Jack Benny, el otro protagonista de esta película, realmente no es que fuera propiamente dicho un actor, era un cómico, uno de los grandes cómicos de Estados Unidos. Lo que pasa es que Jack Benny tenía un programa de radio, si mal no recuerdo, en el libro de historia del cine bien indicado, y prácticamente realizó una serie de películas a finales de los años 30, a principios de los 40, entre el 35 y el 40 y tantos, pero no se dedicó excesivamente al cine, ya que el programa de radio que tuvo lo mantuvo incluso en antena hasta los años 60. Además que fue un gran amigo de los hermanos Marx, con el que participó en numerosos programas también de televisión y de radio. Y el tercero en discordia, en el que ahora hablaremos del argumento y entraremos de lleno en el argumento de esta fantástica película, fue Robert Stack, un jovencísimo Robert Stack, que yo creo en esta película no creo que tuviese más de 25 años, y que forma un triángulo amoroso tan divertido como maravilloso en este film, que prácticamente yo creo que supuso como su rampa de lanzamiento. Posteriormente Robert Stack se convertiría en uno de los grandes actores de reparto de Hollywood, tanto en cine como en televisión. Además que en cine protagonizó, mejor dicho, como actor de reparto estuvo en películas bélicas que yo recuerde, de aventuras, western, y fue uno de los actores fetiche de uno de los grandes directores dramáticos del Hollywood de los 50, Douglas Sirk, por el que creo que obtuvo una nominación al Oscar por Escrito sobre el viento, junto a Dorothy Malone, pero no me hagáis mucho caso en este dato porque creo que sí estuvo nominado al Oscar, pero ahora no me acuerdo exactamente de ello. Pero Robert Stack realmente siempre participó en todo tipo de películas, pero siempre a la sombra de las grandes estrellas. Sin ir más lejos, por ejemplo, coprotagonizó un musical junto a Elizabeth Taylor llamado Así son ellas, creo recordar, pero siempre como secundario, en este caso a la sombra de Elizabeth Taylor. Ernst Lubitsch, el gran director de esta maravillosa película, por su parte, fue uno de los grandes directores de comedia de todos los tiempos. Era de origen alemán, se fue a Hollywood a probar fortuna cuando todavía en Alemania se podía prácticamente vivir, es decir, antes de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, no como otros directores que tuvieron que salir despavoridos cuando Hitler subió al poder. Se nacionalizó estadounidense, y se puede decir que ya pasó prácticamente el resto de su vida en Estados Unidos y ligado a la Paramount Pictures, que además se puede decir, sin temor a equivocarse, que rescató a la Paramount Pictures debido a que la Paramount en los años 30 no pasaba uno de sus mejores momentos, pero debido al gran éxito que tuvieron películas como Ninotchka en el 39, La octava mujer de barba azul en el 38 junto a Claudette Colbert, que venía de Sucedió una noche, con Gary Cooper, y todo el éxito de estas películas, El bazar de las sorpresas, se puede decir que rescató a la Paramount y fue el gran salvador de esta productora. Y esta película pues también es un producto de Paramount Pictures, ser o no ser. Y después de esta breve introducción, que se puede decir, breve, un poquito amplia introducción, en el que hemos hecho un poquito de historia del cine de los años 30 de Hollywood, vamos a pasar a comentar la película porque se puede decir que no tiene desperdicio. Ser o no ser es una de esas películas que, como os ha dicho ya, de la alta comedia, es una de esas películas muy divertidas, muy jocosas, en la que constantemente hay gags, unos gags absolutamente magistrales, con un guión altamente imaginativo. Pero sobre todo, ya os digo que Ser o no ser, debido al argumento que tiene, fue una película muy complicada en su momento. Todo el mundo se puede decir que la dio de lado, ya que es una parodia del nazismo, pero claro, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, hacer una parodia del nazismo cuando se supone que todavía Hitler, hasta el 45-46, que no perdió la guerra, todavía estaba con mucha fuerza, fue, digamos, algo muy arriesgado, sobre todo que en el 41, cuando Estados Unidos entró en guerra, pero Hitler ya os digo que tenía bastante fuerza.
Pero se puede decir que Lubitsch es ni corto ni perezoso, que además ejerció como co-guionista, produjo esta película que junto con Ninotchka se puede decir que se convirtieron en las dos grandes películas de lo que eran las parodias de los dos extremos, se puede así decirlo, de las ideologías políticas, de la derecha y de la izquierda. Sobre todo en esta película se arriesgó muchísimo, se puede decir, ya os digo, como al principio del vídeo os he dicho, que se arriesgó completamente su carrera, porque todo el mundo la dio de lado. Y eso que es una película cuyo argumento es tan sumamente ingenioso y que combina además lo que es un poco el drama, aunque siendo una comedia no llega a ser o no ser, a tener puntos de dramatismo tan sumamente exacerbados, ni muchísimo menos, porque el punto cómico siempre prevalece, pero tiene una serie de personajes que, digamos, que ridiculizan al nazismo, además desde un punto de vista tan sumamente descarado, que al igual que en la película hay una secuencia, y ahora comentaremos todo esto, en donde se prohíbe una obra de teatro en la que se ridiculiza el nazismo, esta película estuvo a punto de no ser filmada, ya que los directivos de la Paramount no confiaban realmente en el que pudiera llegar a tener éxito, pero con el tiempo esta película se convirtió en una obra de culto prácticamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa es que Ernst Lubitsch, como falleció, creo recordar, en el 48, en el 49, a los 55 años de un infarto, no pudo ver o no pudo vivir que su película se convirtiese en la grandísima obra de culto que está considerada hoy en día ser o no ser. Y además es que el punto que tiene dos puntos muy importantes esta película, y es que Ernst Lubitsch en el guión es tan sumamente, vamos así decirlo, tan sumamente ágil, que aprovecha en secuencias cómicas un elemento de un gag para luego extrapolarlo a otra secuencia y así ir enlazando secuencia cómica tras secuencia cómica, secuencia jocosa tras secuencia jocosa, divertimento tras divertimento. Y hay algunas secuencias que yo creo que dentro de lo que es la película enlazan escenas en las que la sonrisa, a lo mejor no la carcajada, pero la sonrisa la tienes perenne en lo que es la cara y no paras de sacarle el jugo divertido a esta película que desde un primer momento se nos antoja, yo creo que irresistible. El otro punto que tiene de divertido esta película, y que yo creo que ya pertenece un poquito a lo que es la inteligencia del espectador, es el denominado, como en otras películas del director, el toque Lubitsch. ¿Qué era aquello del toque Lubitsch? Ya os lo estuve explicando cuando lo comentamos en Ninotchka. En Ninotchka el toque Lubitsch está bastante más explícito en la película del 39, aunque aquí también, aunque debido a la temática no demasiado, pero el toque Lubitsch en esta película también está presente y ahora lo comentaremos en cuál secuencia. Pero el toque Lubitsch no es algo tan misterioso como muchos comentaristas o críticos de cine nos quieren dar a entender, ni mucho menos. El toque Lubitsch era que como en la época de los 30, de los 40, el código Hays era tan sumamente férreo, Lubitsch se encargó siempre de insinuar aquello que no se podía plasmar directamente en un film. Ahora lo comentaremos en esta película, en la reseña de esta película. Pero por ejemplo en Ninotchka, en las secuencias en las que Greta Garbo y Melvyn Douglas están en el apartamento de este último, de Melvyn Douglas, y que Melvyn Douglas quiere tener relaciones íntimas con Ninotchka, con el personaje de Greta Garbo, ellos dos se están mirando de perfil y se están diciendo una serie de frases que prácticamente tienen un doble sentido sensual e íntimo. Hay que decir que es como si estuvieran haciéndose el amor, pero claro, eso no se podía mostrar ni muchísimo menos en pantalla porque la censura hubiese metido ahí un tijeretazo tremendo. Pero el toque Lubitsch se puede decir que nació de todo ello, es decir, querer insinuar o insinuar aquello que no se puede mostrar directamente en pantalla porque está prohibido. El ingenio de Lubitsch era mostrar insinuando una serie de cosas dentro de la película y utilizar también la inteligencia del espectador para que éste se diera cuenta de que el director y el guionista querían plasmarnos algo que no podía mostrarse. Por lo tanto, el toque Lubitsch era realmente jugar con la inteligencia del espectador, hacer alusión a un montón de cosas que no se pueden mostrar en pantalla, pero que debido, digamos, a la pericia del director, sí se pueden insinuar. Evidentemente, eso lo que mostraba por parte de Lubitsch en sus películas era jugar no solo con la inteligencia del espectador, sino también con los dobles sentidos, tan importante dentro de lo que era, ya os digo, la alta comedia.
Argumentalmente hablando, Ser o no ser realmente parte de una premisa que en un principio no parece excesivamente cómica, al menos desde el punto de vista histórico. En Varsovia, en la capital de Polonia, hay una compañía de teatro que va a mostrar al público lo que es una parodia del nazismo. Y que todos sus actores, digamos que están muy empecinados en mostrar esta parodia del nazismo debido al creciente auge que tenía el partido, el Tercer Reich y Hitler en aquella época. Pero quieren plasmar, quieren mostrar esta obra de teatro llamada Gestapo, o sea, fijaos hasta dónde Lubitsch se estaba arriesgando con esta película, pero enseguida en Varsovia reciben la noticia de que la Segunda Guerra Mundial acaba de estallar, con lo que fue la invasión de la misma Polonia, la invasión de Varsovia, la invasión de todo lo que era el territorio polaco y la creación de lo que eran los guetos, la creación de los campos de concentración. Y claro, esta obra, por así decirlo, se paraliza. Y la compañía de teatro, pues bueno, ¿qué va a representar? Pues una obra de William Shakespeare que todos conocemos, que es Hamlet. Los protagonistas de esta película son dos personajes llamados Joseph Tura y Maria Tura, un matrimonio de actores polacos que viven en Varsovia, allí tienen su compañía teatral, que quieren hacer o representar esta obra. Pero a su vez Maria Tura, para completar lo que es ese triángulo amoroso que en las películas de los años 30, de los años 40, tanto cómicas como dramáticas, siempre estaba presente, en las películas de Lubitsch, por supuesto que estaba ahí. Ya comentaré luego también Una mujer para dos, que también es otra de las grandes películas cómicas de Lubitsch, donde hay un triángulo amoroso magnífico. Se encariña Maria Tura, interpretada por Carole Lombard, de un teniente de la aviación polaca, interpretado por Robert Stack. Y siempre le pide que venga a su camerino para ligar con ella cuando su marido está sobre las tablas, recitando, dentro de la obra de Hamlet, el ser o no ser, de ahí el título de la película. Y claro, el marido empieza a sospechar un poco de que cada vez que él recite el ser o no ser, ese jovencito de la aviación, ese teniente tan joven, tan guapo, pues de repente se levanta de su asiento y se va. Y claro, empieza a sospechar un poco y le dice, oye, ¿no sabrás tú? Le dice Jack Benny, que interpreta a Joseph Tura, le dice a Carole Lombard, a su mujer, oye, ¿no? Tú no conocerás a un personaje, es que mira, siempre me pasa esto. Claro, Robert Stack, que interpreta a este teniente de la aviación, pues claro, es el ligue de Carole Lombard. Y claro, el toque Lubitsch viene porque siempre, cuando el marido está en las tablas recitando el ser o no ser, pues este teniente pues va al camerino de Carole Lombard y aprovecha, ya os digo, como para ligar con ella. Y además, otro toque Lubitsch también está en el que la invita a volar por las alturas, a visitar Varsovia, a montar en avión, cuando su marido no está. Os podéis imaginar lo que simboliza realmente, pues que ella se vaya en el avión con él hacia todas partes, hacia Varsovia, que lo vea por la noche, mientras su marido está recitando pues todo lo que es la obra de Shakespeare. Posteriormente, dentro de o al principio de este jocoso y divertido comienzo, tenemos lo que es la invasión de lo que es las tropas alemanas dentro de Varsovia, con una serie de secuencias que nos recuerdan mucho a secuencias de cine bélico, parte de lo que es de barrios, de edificios de Varsovia completamente destruidos, y donde los personajes, algunos de ellos de esa compañía de teatro, que querían representar una parodia del nazismo, empiezan a convertirse como en la rebelión, por así decirlo, en contra del nazismo. Esa rebelión nace porque dentro de lo que es el grupo de este teniente de la aviación, que se tiene que ir a Londres para sobrevolar Londres y defenderla también de lo que es las tropas nazis a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, se toman con un personaje que es el profesor Silewski, que es un infiltrado nazi, es un polaco, un traidor a Polonia, y que les sonsaca una serie de información a los tenientes polacos, es decir, o mejor dicho, a lo que es parte de la aviación de los aviadores polacos, sobre lo que es, digamos, los contactos que tienen, sus familiares, lo que se denomina la resistencia polaca. Este teniente, interpretado por Robert Stack, va al mando en Inglaterra y le dice
a su superior, que cree que es un infiltrado, el profesor Silewski, y que, claro, les ha robado, por así decirlo, una determinada información sobre la resistencia polaca. Fijaos que esta segunda parte que os estoy comentando tiene más de película bélica. Pero se puede decir que lo que es de película bélica, o lo que es de importancia de película bélica, la película ya se puede decir que se lamina mucho. A partir de que este teniente, por así decirlo, de que este teniente sonsaque o destape al profesor Silewski como ese traidor que va a vender una información polaca a la Gestapo, a los nazis, ya empieza lo que es ya la comedia propiamente dicha. ¿Por qué? Porque para recuperar esos papeles que tienen información sobre la existencia polaca, la compañía de teatro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a infiltrarse dentro de lo que son las filas del cuartel general de los nazis allí en Varsovia para recuperar esa información. Y eso es lo que va a dar pie a una cantidad de secuencias dentro de lo que es la historia del cine absolutamente inolvidable. Este traidor polaco, el profesor Silewski, será asesinado además por lo que son la resistencia. Y Jack Benny, Józef Tura, este grandísimo actor polaco como él se autodenomina, será el encargado de sustituir, es decir, caracterizarse como el profesor Silewski e intentar robar esa información para que no pase a los altos mandos nazis sobre la resistencia de Polonia. Y aquí es donde entraremos constantemente en un ir y venir de personajes, de situaciones muy divertidas, en donde Ernst Lubitsch aquí saca la gran capacidad que tiene él para dirigir actores y situaciones absolutamente divertidísimas. Porque en un principio se va a desarrollar lo que es el triángulo amoroso, es decir, entre Robert Stack, Jack Benny y Carole Lombard. Jack Benny, en un papel que él hace, haciéndose pasar por un nazi, intentará sonsacar al profesor Silewski esa información o una información sobre ese personaje, ese teniente polaco que está ligando con su mujer, lo que a posteriori le delatará realmente como un actor y que está suplantando el papel de un nazi. Pero claro, cuando Jack Benny, cuando Józef Tura se entera de que su mujer está teniendo una aventura con un aviador muy guapo, mucho más joven que él, mucho más guapo, mucho más estilizado, pues claro, se puede decir que ahí es donde explota la comedia. Y todos los momentos que tiene Jack Benny con Robert Stack en lo que se refiere a pero es que tú has ligado con mi mujer, ¿qué has hecho con mi mujer? Que realmente ahí es donde estalla la comedia. Sobre todo también, por ejemplo, cuando Carole Lombard, María Tura, se involucra también en el cuartel general nazi, como también amiga amante del profesor Silewski. Y claro, cuando el profesor Silewski muere, se reencuentra realmente con su marido, teniendo ahí un montón de situaciones que yo creo que son absolutamente desbordantes. Luego también este profesor Silewski falso, interpretado por Józef Tura, que es Jack Benny, también intentará tomarle el pelo a un coronel muy sanguinolento, muy sangriento de las filas nazis, que al principio de la película lo prohíbe todo en Varsovia, pero lo que luego es interpretado por uno de los grandes actores de comedia de reparto de lo que es la historia del cine estadounidense, llamado Sig Ruckman o algo así parecido, que creo que también hizo alguna película con los hermanos Marx, que interpreta a un coronel nazi que es completamente despistadísimo y además que siempre cuando mete la pata le está echando la culpa a su inmediato inferior dentro de lo que son sus filas dentro del cuartel general de los nazis, al que le llama constantemente Schul. Pero claro, aquí es donde viene la parodia realmente al nazismo. Es decir, la parodia del nazismo viene porque hay una serie de actores, prácticamente no excesivamente muy buenos, de segunda fila, que son capaces de tomar el pelo a altos mandos del ejército de los nazis. Tomarles el pelo, haciéndose pasar a alguno de ellos por coronel, por un profesor, por un infiltrado, de todas las maneras, y que como además, cuando Jack Benny, que se transmuta en ese profesor Silewski, y cuando le descubren los nazis, su compañía de teatro se convierten en un grupo de nazis también que entran incluso a rescatarle. Es realmente admirable cómo Ernst Lubitsch es capaz de coger un gag de una secuencia cómica y extrapolarla a otra secuencia cómica para enlazar secuencia divertida tras secuencia divertida. Cuando, por ejemplo, el coronel de los nazis sabe que el profesor Silewski ha sido asesinado por las
por la resistencia rusa, por la resistencia polaca, el personaje que tiene delante no puede ser el auténtico profesor Silewski, sino que tiene que ser, evidentemente, tiene que ser un impostor. Y claro, le deja apartado en una sala. Y cuando entra el profesor Silewski falso, interpretado por Jack Benny, le hace pasar a la sala y se encuentra con el cadáver del auténtico profesor, dice, vamos a dejarle que él sepa que ha sido descubierto. Pero cuando el coronel entra dentro de la sala donde están los dos profesores, el auténtico muerto y el impostor vivo, el punto realmente magnífico es que el personaje de Jack Benny lo que hace es afeitar la barba, uno de los distintivos físicos que tiene el profesor, y hace que parezca falsa. Con lo que evidentemente este coronel nazi dice, pues lo siento mucho, me he equivocado con usted. Pero fijaos cuál es el giro argumental. Creyendo que a lo mejor Jack Benny, Joseph Tura, el personaje que está haciendo de falso e impostor del profesor, como ha sido infiltrado en las filas de los nazis, que él se ha infiltrado y que puede estar en peligro, se hacen pasar todo por nazis, entran dentro del departamento del coronel, y se llevan a este falso profesor como diciendo, te hemos salvado la vida. Es decir, ¿cómo diría yo? La magnificencia que tiene Ernst Lubitsch en esta película para pasar de un punto a otro, de enlazar de una secuencia cómica a otra, es de una maestría absolutamente profesional. Todos los diálogos tienen unos dobles sentidos magníficos, y sobre todo cuando ese Jack Benny, que está absolutamente imperial durante toda la película, empieza a tomarle el pelo a todos los nazis, lo hace con una jocosidad y con un divertimento. Cuando está su mujer dentro de la sala, que está intentando ligar el profesor Silewski con él, que ya ha muerto y esto, y la ha dejado sola, entra y al alto mando, o al soldado alemán que está allí, le dice, ¿y quiere usted un puro? ¿Y quiere usted fumar? ¿Quiere beber algo con nosotros? Y dice, ay, no, uy, usted ni fuma ni bebe, realmente como Hitler, como nuestro Führer. ¿Cómo os diría yo? Las burlas que hay a Adolf Hitler son absolutamente brutales, sobre todo cuando al principio de la película están representando esa obra, que ya os digo que está parodiando al nazismo, que se llama Gestapo. Y cuando entra ese Hitler interpretado por un actor y todos Heil Hitler, y dice el Heil, yo mismo, como diciendo, en la versión original dice Heil, myself, como diciendo, en vez de decir Heil Hitler, digo yo que soy Hitler, Heil, yo mismo, o sea, tiene un montón de esos puntos jocosos y divertidos que realmente son absolutamente magníficos. Pero sobre todo Jack Benny, que está increíble. Muchas veces llega un momento que de decir Heil Hitler ya lo dice con un soberano aburrimiento. Ay, pero dice, un momento, que estoy interpretando a un nazi, tengo que decirlo de una manera solemne, Heil Hitler. O sea que llega un momento que dices, ¿cómo un actor, debido a un guión, puede lucirse tantísimo en tantos y diversos papeles? Porque hace de profesor Silewski, hace de coronel Erhardt, hace de alto mando nazi. La secuencia en la que, por ejemplo, Hitler es invitado a este teatro para asistir a una representación, y Felix Brexart, uno de los actores secundarios de esta película, hace una, ¿cómo os diría yo? Intenta a los soldados nazis que están allí, pues viendo que Hitler esté bien cubierto, de repente hace como un ademán de querer entrar a asesinar o a matar al propio Hitler, y salen los nazis, los que son sus compañeros de teatro, y le secuestran para que todo parezca realmente una parodia, y le dice unas frases que hemos oído 50.000 veces, pero que vienen de esta película. ¿Acaso nosotros los polacos, si nos pinchan, no sangramos? ¿Acaso nosotros los polacos, si nos envenenan, no morimos? ¿Acaso si nos hacen cosquillas no nos reímos? O sea, en esta película se aprovecha, por así decirlo, la capacidad de los actores, para poder parodiar a uno de los grandes regímenes del siglo XX que creó una guerra absolutamente brutal. Claro, el atrevimiento que tuvo Ernst Lubitsch al parodiar todos estos elementos y que los nazis fueran prácticamente tomados el pelo todos, el mismo Hitler, coroneles,
altos mandos del Tercer Reich y todo esto por un grupo de actores polacos de segunda fila, porque una de las veces cuando el profesor Silewski, cuando Józef Tura, el papel que hace Jack Benny, dice: ¿conoce usted a ese grandísimo actor polaco llamado Józef Tura? Y dice el auténtico coronel Ehrhardt, dice: sí, creo que le vi una vez, pero creo que hizo con Shakespeare, hizo con Hamlet prácticamente lo que nosotros hemos hecho aquí en Varsovia, es decir, destruirlo, como diciendo, era muy malo. Y claro, Jack Benny se lleva una impresión como diciendo, pero ¿cómo es posible que me...? Claro, él se estaba vanagloriando. También desde el punto de vista de los personajes, Ser o no ser es una película donde los personajes están reivindicando constantemente a sí mismo como actores y hacia su valía profesional. Al principio de la película, por ejemplo, que es una secuencia que yo creo ya ha pasado a la historia del cine, uno de los actores de esta compañía, disfrazado de Hitler, empieza a pasear por las calles de Polonia, de su ciudad, pero convertido en, es decir, maquillado y caracterizado como Adolf Hitler. Y al principio de la película todo el mundo, los polacos, se quedan mirándole y hacen un corrillo alrededor de él, como diciendo, ¿es el auténtico Adolf Hitler? Y una voz en off dice, y creemos nosotros que Adolf Hitler, como era vegetariano, pero muchas veces se saltaba este régimen porque devoraba prácticamente pues países y ciudades enteras, como diciendo, o manifestando, digamos, esa jocosidad por lo que eran las maneras que tenía Hitler. Y claro, se quedan todos mirándole, y hay una niña que va a decirle algo y le dice a este actor, que todos creen en ese momento que es Adolf Hitler, pero le dice, perdone señor tal, ¿es capaz usted de... ¿me podría firmar un autógrafo? Y él pues coge el libro donde el autógrafo le va a dar la firma como diciendo, y se queda parado como diciendo, ya la niña ha reconocido que soy este actor y no como Adolf Hitler. Es decir, que tiene momentos muy divertidos en el que dices, todo el mundo se queda admirado de que puede ser Adolf Hitler, pero una simple niña, se da cuenta de que no es el Hitler auténtico, sino que es un actor caracterizado de Adolf Hitler. O sea, la película está llena de este tipo de situaciones divertidas que hacen de Ser o no ser una obra maestra de la comedia. Sobre todo porque Ernst Lubitsch le da, ya os digo, ese toque en donde tenemos que emplear, no que pensar realmente, pero que tenemos que emplear un poquito nuestra, digamos, no voy a decir nuestra inteligencia, pero un poquito de, ¿cómo os diría yo?, de imaginación para darnos cuenta de todo lo que está ocurriendo. En ese aspecto, Ernst Lubitsch era un auténtico maestro. Y sobre todo luego la labor interpretativa del trío de Robert Stack, de Carole Lombard y de Jack Benny, que yo creo que hacen unos papeles absolutamente inolvidables. Carole Lombard es uno de los mejores papeles de su carrera, porque tiene momentos en los que yo creo que se estaba riendo de todas las gracias que Jack Benny estaba haciendo en ese momento. Pero yo creo que Ernst Lubitsch siguió rodando la película en ese momento, en esa toma, para que quedase lo más realista y lo más verosímil posible. Y no son pocos. Porque la verdad es que Carole Lombard yo creo que es la película donde mejor se lo ha pasado, donde más se ha reído y donde hace además un papel con una química con Jack Benny que yo creo que es de lo mejorcito que ha habido dentro de la carrera que hizo esta excepcional actriz. Ya os digo, la personificación de la sofisticación dentro del Hollywood clásico. Ser o no ser es una de las grandes comedias de la historia del cine que, aunque muy paródica, llena de momentos divertidos, tiene en su guión su principal fortaleza. Todo lo que son los diálogos tan cargados de sátira, de ironía, de parodia, de dobles sentidos, pero sobre todo de esas situaciones de enredo que hicieron grande a la alta comedia. Yo creo que Ser o no ser es una de las grandes comedias de todos los tiempos, es una de las obras maestras de Ernst Lubitsch, y no tengo más que deciros. En otros vídeos ya sabéis que yo os destripo más el argumento, lo que son los protagonistas, lo que son las situaciones, pero no os quiero contar excesivas secuencias de esta película porque sería destriparla por completo. La película dura escasamente hora y media, creo que eso son unos 90, 85, 90 minutos, pero son 90 minutos que la mayoría de ellos son muy divertidos, sobre todo, tengo que decirlo, cuando la compañía ya, todos los que son ya la compañía de teatro, huye a Londres
en un avión de los nazis, y donde Jack Benny, disfrazado de nazi, se va a la cabina de pilotaje, como ya tiene otro piloto que es Robert Stack, que era teniente de la aviación, le dice al actor que hace de Hitler: hay que llamar a los pilotos de este avión, que son alemanes, y deshacernos de ellos porque vamos a Londres. Y claro, el actor que hace de Hitler les está esperando al lado de lo que es la puerta de salida de embarque, que está abierta. Fijaos, va a estar la puerta la puerta abierta de un avión. Fijaos la descompresión que se hace. Y le dice a los dos pilotos alemanes: Heil Hitler. Heil Hitler dice: tiraos ahora mismo por la puerta del avión hacia abajo. Y dicen los dos: Heil Hitler, y se tiran sin paracaídas ni nada. O sea, es ya el colmo del despiporre en ese momento. Ahí ya te ríes porque no puedes más. O sea, lo que está parodiando es ¿cómo lo diría yo? Lo que está parodiando Ernst Lubitsch en esta película realmente es esa fe ciega que tenían por Hitler, que estaban dispuestos a morir por él, de tal manera que son capaces de tirarse un avión sin paracaídas ni nada. Y fijaos evidentemente que es una muerte terrible, pero Ernst Lubitsch, ya os digo que arriesgándose mucho, tuvo todavía, digamos, los reaños para decir: pues ahora voy a matar a dos pilotos alemanes así porque sí, todo porque tienen mucha fe en su Führer. Y los dos dicen: sí, de Heil Hitler, y se tiran de la puerta del avión para abajo, y dice: pues venga, ya nos hemos deshecho de ellos. Y el avión llega ya a Londres, donde son prácticamente, vamos a decir así decirlo, recibidos y condecorados, recibidos por los periodistas ingleses como auténticos héroes de la resistencia polaca. Pero os he contado poquito de esta película, y que está llena de situaciones divertidísimas, de verdad. Si queréis ver una comedia realmente desbordante, filmada por un maestro, con un muy buen reparto, y que toda la película sea divertida en sí, prácticamente el 90% de la misma, echar un vistazo a este film, a Ser o no ser, de Ernst Lubitsch, una de las grandes obras maestras de la alta comedia, y sin duda una película imprescindible dentro de lo que es la historia del cine. Junto con Ninotchka forman un dueto que yo creo que es magnífico, uno parodiando lo que es el comunismo y otro parodiando lo que es el nazismo, aparte de otras grandes y magníficas películas como Una mujer para dos, El bazar de las sorpresas, Lo que piensan las mujeres, no la versión de Mel Gibson, ojo, la versión original, Un ladrón en la alcoba, La octava mujer de barba azul. La gran cantidad de películas cómicas que hizo Ernst Lubitsch, y todas ellas con un ingenio absolutamente desbordante, le convirtieron pues uno de los grandes maestros, y yo diría que en el mejor director de comedias junto a Billy Wilder. Realmente Ernst Lubitsch fue el maestro de Billy Wilder en muchísimas cosas. Se puede decir que Billy Wilder llegó a lo que llegó en la industria del cine gracias al talento, al buen hacer y a las enseñanzas de ese gran otro actor, mejor dicho, actor y director alemán, que fue Ernst Lubitsch. Un auténtico prodigio de director absolutamente inigualable. En 1948 Ernst Lubitsch creo que falleció, 48-49, y no pudo completar, digamos, una filmografía que ya de por sí era inigualable. Empezó en el mudo, teniendo una gran cantidad de géneros, en el mudo constantemente, desde 1915-16 empezó a hacer películas, hasta que luego fue a Hollywood, y con la Paramount se convirtió en el excelsísimo director y uno de los más grandes de la historia del cine que es actualmente. Espero yo que os haya gustado este vídeo, esta reseña de una obra maestra de un 10, de una película 5 estrellas como es Ser o no ser. Una auténtica maravilla y una de las grandes muestras de lo que era el Hollywood de aquella época, de los años 30, de los años 40, y de lo que eran capaces sus directores y guionistas. Mostrarnos una película ingeniosa, divertida, con unos diálogos ya absolutamente inigualables e irrepetibles. Espero que me deis un like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que no os perdáis ninguno de los próximos vídeos que pase próximamente, que tengáis una muy buena velada, feliz noche de Reyes y hasta mañana.